Entonces, bienvenidos una vez más a todos y bienvenidos a todos aquellos que nos ven por YouTube. Siempre tenemos una audiencia en YouTube, así que para ustedes también una cordial bienvenida y caluroso saludo en esta noche, aunque no sé si lo ven de día, de tarde, en el momento en el que lo vean, reciban de parte de mi casa un caluroso saludo fraterno y además de eso, saber que hacen parte de mi casa, es nuestra casa, es la casa donde habita nuestro Señor. Oremos en esta noche para nosotros los que estamos en vivo. Señor, gracias Padre por este tiempo bonito y especial que nos regalas hoy, mi Dios. Gracias Padre por un miércoles más que nos permites estar aquí juntos, reunidos, Señor, celebrando el amor por el cual hoy podemos decir fraternalmente somos hermanos los unos con los otros y nos amamos en el amor que tú nos has permitido, Cristo Jesús. Gracias por tu amor. Gracias porque has nacido en nuestros corazones y gracias porque la enseñanza que hoy traes a nuestras vidas sé que es de vital importancia en la vida de todo creyente, en la vida de todo hijo de Dios, Señor. Hoy confesamos con nuestra boca el fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor Jesús, para una vez más poder decir gracias, Señor, por tu gracia, por tu salvación, porque podemos estar confiados delante del trono, delante de ti, Dios, dándote gracias y pidiéndote que seas tú quien habla a nuestros corazones, quien ministra nuestras vidas en esta noche, Señor. Te damos gracias y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Y amén. Señora Luzmeri, buenas noches, bienvenida. Un poquito Arrancamos. buenas noches, Mm. disculpe la tardanza. No, a tiempo, justo a tiempo. Bien, entonces, título de la enseñanza de hoy, Natividad. Nació en mi corazón. Recuerden entonces lo que arrancábamos diciendo acerca de la Navidad. Navidad o natividad tiene que ver con la palabra nacer, nacimiento. Y es el nacimiento o la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, quien vino a cambiar la historia radicalmente y vino a cambiar la historia de la humanidad tan tremendamente, tan influyentemente que la partió en dos, antes de Cristo, después de Cristo. Pero además de eso, entender que cuando tenemos el conocimiento de parte de Dios a través de su palabra, en el entendimiento de que el Hijo de Dios llegó a cambiar la historia, llegó a cambiar nuestra historia y la llegó a cambiar de manera que su reino, su poder, su dominio, lo que ahora ejerce en nuestra vida es espiritual, no es carnal, no es humano, porque el momento en el que Él muere por cada uno de nosotros, por nuestro pecado, y resucita, gana el poder y la autoridad sobre quien tenía la autoridad en ese momento, Satanás, sobre nuestras vidas y sobre la muerte y el pecado. Ahí somos rescatados por Dios. Ahí es donde su reino se hace inconmovible, inquebrantable, un reino que no es de este mundo. Entonces, con relación a eso, hay que nuevamente contextualizar a todos aquellos que quizás nos ven por primera vez o por segunda vez acerca de toda esta serie. Recordemos que entonces la serie la comenzamos por allá con Abraham, donde Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, y comienza un proceso en el cual veíamos cómo Dios promete y hace pactos con la humanidad. Y hay una serie de pactos, entonces retomábamos incluso desde Adán mismo, desde la creación misma de Dios, y encontrábamos ese pacto adámico. Y en el pacto adámico había un tema bien duro, bien difícil, que tiene que ver con el pecado y cómo entonces la naturaleza divina de la cual es revestido Adán y Eva, esa cae, se rompe porque la relación con Dios se quiebra. Se aleja el hombre, la humanidad, el hombre y la mujer se alejan de Dios. De ahí que entendemos que en Jesucristo no solamente hay redención, sino reconciliación para con el Padre. Es un ministerio que todos ejercemos, o sea, una administración que ahora asumimos en el nombre de Jesús. Solamente por Cristo Jesús tenemos conexión directa con el Padre. Entonces hay una reconciliación, llama la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, ahí hay una serie de pactos, entonces comienza con Adán, que es una consecuencia del pecado, pero después viene el pacto con Abraham, y entonces el pacto es de que de ahí, de él, saldrá una nación eh, eh, abundante, numerosa,
Le dicen, mira las estrellas, mira la arena del mar, así será tu descendencia, no la podrás contar. Y ahí comienza, ¿no? Entonces hay varios pactos allí y un pacto más que vimos todos los pactos, pero vamos a tomar en cuenta los más importantes. Todos los pactos tienen una linealidad, todos, ninguno está aparte, ninguno dice Dios, bueno, este lo va a dejar aparte, no, todos tienen una linealidad y tiene que ver con la promesa de Dios, pero también con la misericordia de Dios que hace parte de su carácter. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. La misericordia de Dios hace parte del carácter de Dios. Y eso permite que su misericordia para nosotros, como dice su palabra, sea nueva todos los días. Lo dice su palabra, su misericordia se renueva todos los días con el sol. ¿Y qué es? Que cuando sale el sol podamos decir, Señor, gracias porque es un día más y una oportunidad más que nos das de vivir, que nos das de acercarnos a ti, pero también que nos das de hablarle a otros de tu amor infinito. Ese es el carácter de Dios, algo que Él promete y entrega y da. De ahí que entendamos también que Él pasó por alto los pecados anteriores, los presentes y los futuros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, los pecados pasados, Dios los pasó por alto, a fin de que Jesús llevara ese peso en la cruz del Calvario. Entonces, allí es donde entendemos, regálenme un segundo, por favor. Entonces, entendemos allí la misericordia de Dios. En Cristo Jesús es donde recae ese peso. Y eso es lo prometido por Dios. Entonces, viene en el pacto davídico algo allí prometido por Dios. Con David pasa lo mismo. Dios le dice, de tu descendencia, de allí, de ese linaje, de esa línea, levantaré a un rey y su reino será inquebrantable. Y uno piensa, wow, es Salomón. Y entonces dentro de esta serie veíamos lo que era la vida de David, la vida de Salomón, lo que representaron para el pueblo de Dios en ese momento, pero entendemos, según el pacto de Dios, que él no se refería a Salomón, se refería a Cristo Jesús. Y hoy, como les dije, de una manera muy profunda, aterrizamos en el protagonista de toda esta historia, Jesucristo. Entonces, una vez más, les repito, nuestro título para el día de hoy es Natividad. Nació en mi corazón. O Navidad nació en mi corazón. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Vamos a irnos a las promesas de Dios. Entonces, resulta que por allí mucho tiempo antes de que Jesús naciera, Dios ya venía prometiéndolo. Hemos visto el reflejo, la sombra, el tipo, la figura de Jesucristo desde el principio de los tiempos. Entonces uno dice, oiga, ahí Dios está citando literalmente a Jesucristo. Pero no solamente lo cita literalmente, sino que también encontramos que viene una promesa ya directa sobre el nombre de Jesús y sobre quién sería Jesús. Entonces vamos a irnos a la primera de esas promesas hoy y está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Una muy bonita promesa que además también tuvimos en cuenta hace 8 días, la leímos hace 8 días, hoy la volveremos a ver. Capítulo 5, versículo 2 dice así, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una promesa gigante la que Dios está entregando por medio del profeta, no solamente para el pueblo de Dios, sino para toda la descendencia de Abraham. Entonces, muchas veces aquí en medio de esta serie hemos recordado que cuando viene ese pacto con Abraham, hoy en día entendemos que hacemos parte de esa descendencia de Abraham. Entonces, hemos cantado la canción que tanto se canta en las iglesias a los niños. El padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. Nosotros somos de esa descendencia por la gracia de Dios, adoptados por Dios. Pero nosotros somos más que un pueblo, somos hijos de Dios. Hay algo muy bonito porque cuando vemos la historia del pueblo de Dios, allí relacionada en el Antiguo Testamento,
Por ejemplo, uno de los calificativos, sí, de los calificativos más bonitos que yo encuentro en el Antiguo Testamento es a Daniel, profeta allí en Babilonia, exiliado. Y en el momento de su exilio, despojado de absolutamente todo, despojado de su virilidad porque fue hecho eunuco, porque tendría que servirle al rey en el palacio, despojado de su cultura, despojado de sus padres, despojado de su idioma, despojado de absolutamente todo, menos de la identidad en Dios. Por eso él dice, yo decido entregar mi corazón a Dios y no contaminarme con absolutamente nada. Es muy bonito lo que viene sobre Daniel. Y es más bonito aún entender cuando él ya está viejo y Dios le dice, varón muy amado. Le dice a Daniel, es uno de los calificativos más bonitos que yo encuentro en el Antiguo Testamento, pero hay un calificativo para ti y para mí, más bonito aún, y lo encontramos en Cristo Jesús. Somos hijos por el poder de Jesucristo, quien nos habita, quien viene a revestirnos de su amor y de su poder. Entonces no es por mí, no es por Hugo, no, es por Cristo que vive en mí porque ahora soy nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Así para Daniela, así para Rodolfo, para Alicia, para John, para Joa, para Daniel, para todos los que estamos aquí, para todos los que nos escuchan. Somos nueva creación. Ese calificativo es increíblemente hermoso. A diferencia del pueblo de Dios, somos más que un pueblo, somos hijos de Dios. Y eso es increíble encontrárnoslo. Entonces, aquí estamos entendiendo que viene una promesa. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos estamos encontrando con eso y que esa promesa ha de salir de Belén. Allí le llama Belén Efrata. Efrata hace parte de Belén. Efrata digamos que es como parte del territorio de Belén. Es como un camino hacia Belén. Entonces está ahí Belén y Belén es un pequeño poblado ahí en medio de la tribu de Judá, y Judá lo hablábamos también en medio de esta serie, hagan de cuenta, es como un gran barrio, es como una localidad, hagamos de cuenta en Bogotá, una gran localidad, bueno, ahí está Belén, es pequeñita, Belén es chiquitica, y de ahí ha de nacer el Salvador. Vayámonos a Jeremías, capítulo 23, en el Antiguo Testamento, una vez más. Y aquí estamos encontrándonos con esas promesas de parte de Dios ya específicas sobre el nacimiento de quien sería rey. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Tiene que ver, exclusivamente tiene que ver con la promesa de Dios acerca de ese pacto davídico, el pacto con David, el pacto de levantar un rey. Entonces, Dios está levantando un rey y lo está prometiendo con mucho tiempo de antelación, de anticipación. Vámonos a Isaías, capítulo 7, Antiguo Testamento una vez más, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y dice la palabra de Dios, por tanto, el Señor mismo nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ok, llamará su nombre Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Emanuel viene a representar Dios con nosotros. Nuevamente, Dios acercándose a nosotros. Y aquí hay algo muy bonito y muy interesante acerca de la cosmología de nuestra visión como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, como hijos de Dios, como creyentes de un solo Dios, de Jehová. Y es que Dios es el único en medio de la cantidad y la pluriculturalidad, hablaríamos, religiosa en el mundo, que se acercó al hombre, se acercó a la humanidad, se acerca a ti, se acerca a mí. Es el único. Porque de resto en el mundo entero todas las religiones hablan y plantean el podernos acercar,
a un Dios o a dioses, pero de parte de nosotros, con sacrificios, con esfuerzos, con libaciones que tienen que ver con sacrificios ya en altares y una cantidad de cosas, bueno, con una cantidad de creencias que tienen que ver con ese acercarnos a un Dios, pero resulta que Dios es el único y nuestro verdadero Dios, y conocemos que esa es la verdad que nos hace libres y está en Cristo Jesús, es el único que se acercó a nosotros y allí está poniendo en medio de su palabra esa gran promesa de acercarse a nosotros. Emanuel significa eso, Dios en medio de nosotros, y eso es Jesucristo para nosotros, Salvador. Es Jesús en medio de nosotros. Y viene la promesa de sus nombres, lo que viene a significar Jesucristo. Está en Isaías capítulo 9, entonces 2 capítulos más adelante, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y en cuanto al celo, es lo que Dios prometió desde el principio de los tiempos. Dios cumpliendo su palabra al pie de la letra. Y los nombres que adquiere Jesús ahí son impresionantes, pero uno de los nombres más impresionantes de Jesús viene a ser Jesús mismo, que en hebreo es Joshua. Joshua tiene que ver, o bueno, más bien, en español traduce algo así como Josué, Jesús es Josué. Y Josué, cuando hablamos de Josué, ese mismo Yeshua, nos hace referencia a alguien que también trabajamos aquí. Recordemos el tiempo de Jacob y el tiempo de entender a Jacob como lo que representaba su nombre, engañador. Pero el momento en el que Dios trabaja con Jacob y nace Josué, y Josué, eh, perdón, Joshua, José. Y José es hijo de Raquel, su amada. Pero con relación a José tienen una envidia tremenda los hermanos. Y recordemos todo lo que pasa allí, lo venden, se va a Egipto y se cumplen los sueños de José, que en idioma original hebreo es Joshua. Entonces, ¿qué pasa con Joshua? Salvador. ¿Por qué Salvador? Bueno, miren lo que viene a representar José para su familia, para sus hermanos y para toda una descendencia que venía a habitar en Egipto y tendría que salir de Egipto a la libertad de una tierra prometida, que tierra prometida para nosotros hoy es Jesús. Lo mismo pasa con Josué en el momento en el que están entrando en esa tierra prometida. Josué, que viene a representar también salvación, es el líder del ejército y es el que les va a entregar la libertad para que entren a esa tierra prometida. ¿Y qué es Jesús para nosotros? Salvador. Entonces, aquí vamos a empezar a referenciar todo lo que viene en el Nuevo Testamento, el cumplimiento de lo que Dios ha planteado y ha plasmado en su palabra desde el principio de los tiempos. Y aquí hay que hablar de algo muy importante que hace parte de nuestros fundamentos, que es la palabra de Dios. ¿Cómo fue expuesta la palabra de Dios? ¿Cómo se hizo? Bueno, recordemos algunos de esos fundamentos. Más o menos aproximadamente tiene 40 autores. Más o menos y aproximadamente también fue escrita a lo largo de 1500, 1600 años. ¿Cómo podemos explicar que a lo largo de 1500, 1600 años y alrededor de 40 autores, escritores, inspirados por el Espíritu de Dios, tengan una linealidad perfecta en la palabra de Dios que hoy conocemos Biblia? Solamente inspirados por el Espíritu. Porque no puede haber, no tiene sentido que entre 40 autores se hayan puesto de acuerdo a lo largo de 1500 años para que haya una linealidad tan perfecta en la Biblia. La Biblia no tiene error, no tiene error. Y a pesar de que le han intentado buscar error, ella no lo tiene, porque es la palabra de Dios, es irrefutable. Pero en ella encontramos la verdad
y la verdad es Cristo Jesús. Y recordémoslo a la luz de su palabra. Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad nos hace libres. Y esa libertad la vemos representada en esa tierra prometida, Jesucristo. Jesús viene a significar, y literalmente en el versículo que ahora vamos a leer, significa Salvador. Es nuestro Salvador. Entonces, vino a nacer en nuestros corazones. Vino a salvarnos. ¿Y a salvarnos de qué? Eso es algo muy importante para plantearnos hoy en día. Después especialmente de ver toda esta serie tan larga, pero tan bonita. Bueno, ¿de qué nos está salvando Jesús? Esa es una pregunta que vamos a dejar abierta y la retomaremos dentro de 8 días para aterrizarla bien, porque dentro de 8 días será una exposición un poco más histórica a partir de todo lo que hemos trabajado. Vámonos a Mateo capítulo 1 y vamos a ver algo que también tocamos en esta serie y hoy lo vamos a completar. Entonces, hace 8 días tocamos un poquito acerca de la genealogía, que es muy importante, y Mateo arranca por ahí. Entonces, Mateo capítulo 1, y aquí ya nos vamos entonces al cumplimiento de la promesa, al cumplimiento de la palabra de Dios, a lo que por medio de profetas como Miqueas, como Isaías, como Jeremías, Dios ya había dado a su pueblo. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a leer hasta el versículo 24, entonces voy a leer un poco rápido. Abraham engendró a Isaac, y Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Y ahí encontramos una referencia de la cual trabajamos, Boz, esposo de Ruth. Boz engendró de Ruth a Obed. Recordemos que Boz y Ruth vienen a ser bisabuelos de David. Obed a Isa. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer, perdón, de la que fue mujer, sí, de Urías. Entonces recordemos que también vimos eso que Dios hace por medio de su palabra, tomando como de lo vil, de lo menospreciado, para que nadie se gloríe, sino que toda la gloria sea para Dios. De la mujer de Urías, que es Betsabé, y David, nace Salomón. Y ahí sigue la línea genealógica. Una historia que aquí veíamos y decíamos, wow, es increíble. Dios cómo toma esos detalles y de esos detalles la gloria es para él. Ahí va la genealogía, sigue por Salomón. Versículo 7, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y ahí la palabra Jesús hace referencia a Salvador, llamado Salvador. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y aquí Jesús ahora está en mayúscula y hace referencia otra vez a Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya lo leímos, que traducido es
Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, o sea, no estuvo con ella sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, Salvador. Es impresionante la historia y cuando empezamos a enlazarla, y para esta Navidad eso es bonito recordar de qué manera se enlaza la historia para que Jesús como Salvador nazca en Belén, pues entendemos que hay todo un propósito de Dios, porque humanamente no hubiera nacido en Belén, pero había censo y tenían que desplazarse al lugar del cual la familia habitaba. Y resulta que José era de Belén, Belén Efrata. ¿Y cómo así que Efrata y de dónde? Y entonces eso se tiene que remontar por allá, como a tiempos de Jacob, porque resulta que cuando Raquel va a dar a luz, y aquí les voy a narrar un poquito de la historia que es bíblica, está en Génesis, cuando Raquel va a dar a luz a su segundo hijo, recordemos que Raquel es la amada por Jacob, la que casi no pudo tener, y ella va a dar a luz a Benjamín, su segundo hijo, van, están en Betel y se van camino a Efrata, o sea, camino a Belén, y ella no aguanta en el parto, y su hijo nace, pero ella muere. Y allí Jacob erige un altar para ella y es como algo que permanece por la historia, aún permanece y allá es recordada ella. Y de ahí que con Ruth y vos, cuando vos, recordemos ese principio de redención, vos redime a Ruth, y ahí entendíamos la redención de parte de Cristo a nosotros como ahora hijos de Dios. Entonces, vos cuando redime a Ruth, hay otro versículo en Jueces donde encontramos esa referencia y le dicen, bueno, ahora tú, vos y Ruth, que están en Efrata, en Belén, de donde viene Jacob y Raquel, y hay toda una promesa, y es una promesa muy bonita porque es profética, o sea, miren cómo va la genealogía, y por vos y Ruth viene la genealogía hacia David, y de David hasta Jesucristo. Entonces resulta que el papá de David venía de Efrata, de Belén. Entonces, como era toda una genealogía, ¿de dónde era José? José era de Belén. Y cuando viene ese censo, pues José dice, tenemos que ir para Belén, porque viene un censo. Y ese censo era bien importante. Pero bueno, eso lo veremos quizás en diciembre cuando empecemos Navidad y cuando hagamos un recorrido de lo que es el nacimiento de Jesús, cómo nace Jesús, cómo todo eso que es un cumplimiento de toda la palabra de Dios es un cumplimiento perfecto, es perfecto. Entonces uno empieza a ver esos detalles, uno dice, oiga, vea, Belén está desde hace mucho tiempo ahí, mire cómo se enlaza desde el mismo Jacob, o sea, es increíble. Entonces, miren que nada es porque sí, nada está dado así porque sí, no, todo tiene un propósito. Y cuando somos hijos de Dios, entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien, y esto es a los que amamos al Señor. Esto es para los que en Él confiamos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todo tiene un propósito en nuestra vida y es para bien y es para salvación, porque es Cristo Jesús el que está en medio de nosotros. Porque su palabra allí, en relación a ese versículo que estoy citando, dice, si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios está por nosotros, no soy Hugo, es Cristo Jesús en mí, entonces, ¿quién es contra mí? No hay nadie contra mí, pues Jesús venció la muerte, Él me salvó, Él te salvó. Es una promesa hermosa y vemos esa promesa en nuestras vidas de manera más brutal, más impresionante cuando entendemos todo ese recorrido en el Antiguo Testamento y cómo Dios viene cumpliendo cada uno de sus propósitos en nuestras vidas, pero también en su palabra. Y es su palabra. Entonces vayamos a su palabra. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 1, y es un versículo muy conocido. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en el principio, ok, recordemos el principio. Y creó Dios los cielos, no mentiras, ay, ahora se me olvidó. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y recordemos que cuando Dios crea todo lo que vemos, lo crea con el poder de su palabra. Entonces es muy bonito encontrarme a Juan capítulo 1, versículo 1 diciéndome, en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Eso es bonito, porque estoy entendiendo que lo que Jesús viene a representar en mi vida viene dado desde el principio de los tiempos a nuestras vidas. Eso es algo impresionante y es algo que nos tiene que mover el corazón. Pero además de eso, veamos ahí mismo en el capítulo 1 el versículo 14, que es una promesa muy bonita. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, Emanuel, Dios con nosotros, habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El cumplimiento absoluto de su palabra, desde el principio hasta nuestros tiempos, porque Dios permanece. Porque si hoy nos entendemos como mi casa, es porque en mi casa la habita Dios y Dios organiza mi casa. Es Dios quien debe organizar nuestras vidas, nuestra casa, nuestras relaciones, todo lo que somos para Él, para que todos los días nuestro corazón le agrade a Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 6. Y aquí veremos algo muy bonito acerca de lo que representa Cristo Jesús y vamos a aterrizar un poquito o a concluir más bien la enseñanza del día de hoy, porque esto será la puerta de entrada para lo que nos espera entre 8 días, cerrando esta bonita serie que Dios nos ha regalado. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 6. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y se los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro en su humanidad, llega y dice lo siguiente: Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, como 3 chocitas, tres campamentos. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro siempre o sea, la caracterización de Pedro siempre es en su humanidad, siempre es como en sus fuerzas. Y Jesús ahí formándolo. La caracterización de Pedro viene a ser muy cercana a lo que somos nosotros. A veces un poco emocionales, a veces un poco afanados, a veces un poco desesperados. Y Jesús, hey, ahí con Pedro, tranquilo, Pedro. Entonces, Pedro en ese afán como que hagamos ya una enramada, o sea, increíble lo que está aquí pasando. Entonces, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, una vez más, en quien tengo complacencia. A él oigan. Entonces, esa voz ya había venido en el momento del bautizo de Jesús. Él es mi hijo amado en quien yo me complazco. La complacencia de Dios venía solamente sobre su Hijo Jesús. El cumplimiento de toda una promesa que venía desde todos los pactos que Dios venía haciendo, una linealidad completa, una perfecta armonía en su palabra desde el principio de los tiempos hasta allí, la representación de todo lo que Dios había dicho en Cristo Jesús. Ahí está la complacencia de Dios. Ahí habitando en medio de nosotros como Emanuel, como Dios con nosotros. Y ahí Dios dice, en Él tengo complacencia, a Él oigan. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Es muy sencillo. ¿Qué representa Moisés? Moisés representa la ley. ¿Podía el pueblo de Dios cumplir la ley? Ninguno la pudo cumplir. De hecho, su palabra es clara diciéndonos que solamente Jesús pudo cumplir la ley porque ninguno pudo cumplirla. No hubo uno solo que pudiera cumplir la ley. Y ustedes dirán, ¿y entonces por qué la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? Bueno, Dios dio la ley para Jesús, para que por medio de él nosotros pudiéramos cumplir no la ley, sino cumplir, sí, la ley en Cristo. Es un cumplimiento diferente para que nosotros podamos tener un corazón que agrada a Dios. De otra manera era imposible. De otra manera es imposible ser hijos de Dios. Y demostración de eso es que el que más se acercó posiblemente pudo haber sido Daniel cuando Dios le dice varón muy amado, pero no le dice hijo, dice varón muy amado. Pero a nosotros nos llama por nuestro nombre y nos dice hijos, por Jesucristo en quien Él tiene complacencia. Entonces, ¿qué representa Moisés allí en la transfiguración? Representa la ley. ¿Qué representa Elías? Representa a los profetas, cada uno de ellos.
representa esa palabra de Dios al pueblo, siempre exhortándolo, siempre diciéndoles, hey, mírenme, 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 mírenme. Y el pueblo necio, 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 porque ese fue otro de los principios que trabajamos mucho en esta serie. El pueblo siempre se desvió, siempre se desvió, siempre se desvió. Pero con Jesús, Dios dice, a él, oigan, dando completa autoridad por encima de la ley, por encima de los profetas, Jesucristo. Jesús en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué el pueblo no creyó? Y hacia allá vamos. Dentro de 8 días cerramos esta serie. ¿Por qué el pueblo no creyó? Demos gracias al Señor, que hoy podemos ser llamados no solo pueblo, aunque somos pueblo escogido, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, hijos de Dios. Más que pueblo, hijos de Dios. Es una posición más cercana, más fraterna. Dios habitando en medio de nosotros. Dios habitando en nuestra casa, mi casa, la casa de todos, la casa donde habita Dios, mi corazón. Nació en mi corazón. Cristo Jesús nace en mi corazón. Y si yo proclamo con mi boca que Cristo Jesús es mi Salvador, mi Redentor, esa relación que yo tengo ahora con Dios es perfecta. Lo que se rompió por allá se vino a unir, la reconciliación con el Padre. Ese es el ministerio de la reconciliación. La reconciliación con el Padre solamente es por medio de Cristo Jesús. La pregunta para nosotros dentro de 8 días, que será un tema bien bonito y muy histórico, e histórico desde el principio de los tiempos, por allá de un conflicto que nace con Isaac, con Abraham, perdón, más atrás nace con Abraham, y permanece en nuestros tiempos. Allí hablaremos de todo ese tema. Entenderemos en medio de ese conflicto histórico, por medio del transcurso de la humanidad y de la historia de la humanidad, entenderemos por qué el pueblo no creyó. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios abierta y explícitamente dicen, a Él oigan, en Él crean. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo y el pueblo no creyó. ¿Qué pasó? Veremos dentro de 8 días qué pasó. Y hoy oraremos de manera general para los que están conectados por YouTube y después para nosotros los que estamos conectados aquí. Señor, gracias por este tiempo bonito y especial que nos regalas y por el cual, Padre, tu palabra y el cumplimiento de las promesas en cada una de tus frases, de tus dichos, de toda tu palabra, Señor, pues nos es grato para nosotros porque es saber que es el cumplimiento de que tú has enviado un Salvador, Jesús, en medio de nosotros, habitando con nosotros en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú, Jesús, has nacido en nuestros corazones y nos has hecho hijos de Dios, dignificados y justificados solamente por tu gracia, Señor. Te damos gracias y doy gracias por cada uno de los que escucha este mensaje, Señor, para que tú seas con ellos, sanando sus vidas y entrando a sus corazones. En tu nombre, Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén.